Alberto Real, Biopolítica, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar sobre esto, sobre los patógenos extintos que podrían haber marcado el comienzo de la caída de las civilizaciones antiguas, según un estudio. Y tiene que ver con esa etapa que hemos visto anteriormente aquí, el megallarense, que es justamente lo que corresponde al diluvio universal, que en lugar de eso, los científicos lo que han encontrado es una sequía universal. En vez de diluvio han encontrado una sequía universal. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál es el diluvio exactamente? Bueno, ya hemos hablado aquí también de la maldición de Akkad, que justamente es de esa época, entrados en el Holoceno, que corresponde al Neolítico, ¿no? Los inicios del Holoceno son el Neolítico, y justamente ahí aparece otra era geológica, una subera geológica que es el Megallarense, año 2200 al año 2050. Bueno, y justamente han encontrado ahí patógenos extintos, patógenos eh, encontrados arqueológicamente. ¿Sí? Acá te estoy mostrando una representación antigua donde puedes ver el agua que fluye de una vasija sostenida por un dios, ¿no? Por una entidad. Este es un sello de un rey acadio de alrededor del año 2200 antes de Cristo. Ya hemos hablado de los acadios acá y de la maldición de Akkad. Es, esta fecha es aproximadamente la época en que una sequía afecta al imperio acadio, lo debilita y los pueblos de las montañas, los Guti, bajan sobre el imperio y lo fulminan, dando lugar al renacimiento sumerio y a la caída también de los Guti, ¿sí? Y el renacimiento sumerio. Y el renacimiento sumerio acaba con Hammurabi, con el imperio paleo-babilónico. El renacimiento sumerio termina cuando los sumerios son conquistados por los babilonios, los amorreos, los amoritas de la dinastía de Hammurabi, que parece ser el Amrafel de la época de Abraham, de los reyes Amrafel, que es uno de los cuatro reyes que somete a los cinco reyes del valle de Sodoma y Gomorra. Ahí termina. Pero antes de Hammurabi pasó esto. Hammurabi termina con el Renacimiento sumerio, y el Renacimiento sumerio es el que aparece una vez que los acadianos son abatidos por los gutis. Y los gutis dominan la región, pero no dura mucho tiempo. Bueno, y esta es la parte de Akkad, ¿no? Para que veas cómo fue la sucesión de poderes aquí. Y aquí habla de esto, de este dios del agua, que está dando de beber a estos ganados, con dos enormes cuernos, a los ganados. Es un dios acadio del agua. Están pidiendo ayuda a este dios para que de lluvias, ¿no? Y abajo está el jeroglífico, ¿no? Están sus escrituras cuneiformes, donde explican eso. Y puedes ver en esta zona que voy a señalar con el cursor la estrella de 1, 2, 3, ¿dónde está? La estrella, 1, 2, 3, 4, las 8 puntas, ¿no? Una estrella de ocho extremos, de 8 brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 brazos que representa a Istar, a la diosa Istar, la cual también vemos en algunas representaciones de videoclips, que ya no están muy agresivos con esas representaciones últimamente, desde que ha habido muchos eh, creadores de contenido que han decodificado estos videoclips. Bueno, pero aún así existe, sigue habiendo, pero ya no con tanta frecuencia. Me parece que la gente se dio cuenta. Bueno, vamos a ver. Sucede que hace miles de años, en todo el Mediterráneo oriental, varias civilizaciones de la Edad del Bronce empeoraron casi al mismo tiempo. Estas civilizaciones, pues, las más importantes, las más estudiadas, son el Imperio Antiguo de Egipto. Ya hemos hablado del Imperio Medio de Egipto. Ahora, antes del Imperio Medio estaba el Imperio Antiguo de Egipto. Estaba el Imperio Acadio en Mesopotamia. Esos dos imperios colapsaron. Y también hubo una crisis social generalizada en todo el antiguo Cercano Oriente y el Egeo, la cual dio lugar a poblaciones en declive, destrucción,
comercio reducido y cambios culturales significativos. Como de costumbre, ahí está, como de costumbre se señala al cambio climático como el culpable. Con el dedo acusador se le señala al cambio climático, ¿no? Y también al cambio de lealtades, unos reyes sometidos por otros. Pero los científicos acaban de encontrar un nuevo culpable en algunos huesos viejos. Entre los restos excavados en un antiguo lugar de entierro en la isla de Creta, hay una cueva llamada Agios Charalambos. ¿Sí? Agios Charalambos. Acá está. Acá está la cueva. Aquí está, es justamente aquí en esta zona. Quizás próximamente hablemos más sobre esta cueva, ¿no? Acá está. Agios Charalambos. Y ahí está, pues, al, al oeste está Nosos, ¿no? También hemos hablado también de Nosos. Pero bueno, estas son las civilizaciones que había antes, ¿no? Entonces, este lugar llamado Agios Charalambos tiene restos arqueológicos, pero son restos pues que nos explican muchas cosas, nos explican muchas cosas. Estos restos tienen evidencias genéticas de bacterias responsables de dos de las enfermedades más importantes de la historia, la peste y la fiebre tifoidea. Han encontrado esos restos de bacterias ahí, o sea, estaban ahí en esa cueva, ¿sí? Ahí, en esa cueva. Eh, Y sucede que las enfermedades generalizadas causadas por estos patógenos no pueden descartarse, pues como un factor contribuyente en los cambios sociales tan generalizados alrededor del año 2200 al 2000 a.C. Bueno, la aparición de estos dos patógenos, la que la que da lugar a la fiebre tifoidea y a la peste negra, eh, son del final del período minoico temprano en Creta. Y claro, termina enfatizando la necesidad de reintroducir enfermedades infecciosas como un factor adicional que posiblemente contribuya a la transformación de las sociedades complejas tempranas en el Egeo y más allá. O sea, ellos ya están investigando y se dan cuenta de que este patógeno contribuyó a que se creen después la cultura de los palacios, de los grandes palacios. Ahora te das cuenta cómo la élite sabe que este factor puede crear las tecnópolis totalitarias que están buscando y las cuales puedes encontrar más información en nuestros canales alternativos sin censura, que vas a ver aquí de Radio Política. Al final te voy a mostrar la lista de canales. Vas a encontrar esa información alternativa. O sea, esta Yersinia pestis, esta bacteria y esta bacteria que causa la tifoidea, justamente ellos dicen que dieron lugar a que las sociedades se transformen. Estas sociedades complejas tempranas, arcaicas, primitivas, terminan transformándose en las grandes estructuras de palacios. Quizás lo mismo van a hacer ahorita para que la sociedad se transforme en una sociedad tecnológica gobernada por una tecnodictadura, donde la gente esté esclavizada en ciudades y alrededor de esas ciudades esté la barbarie y el salvajismo. Bueno, acá vas a ver la ubicación de los sitios arqueológicos con evidencia de la Yersinia pestis y la Salmonella entérica. La salmonela entérica causa la fiebre tifoidea y la Yersinia pestis, pues la peste negra, se llama. La Yersinia pestis es una bacteria responsable de decenas de millones de muertes, la mayoría acontecidas en el transcurso de tres devastadoras epidemias mundiales. La peste de Justiniano del siglo VI, que asoló el Imperio Romano de Oriente, la peste negra del siglo XIV, que mató entre el 40 y el 60% de la población europea, y la tercera en curso actualmente, que comenzó en China a mediados del siglo XIX y actualmente afecta a miles de personas en todo el mundo. Para que te des cuenta cómo a veces se manejan las cifras y los conceptos de las cosas. A pesar de lo catastrófica que ha sido esta enfermedad en siglos pasados, su impacto antes de la plaga de Justiniano comenzó en el 541, que comenzó en 541 después de Cristo ha sido difícil de medir.
No obstante, no obstante, los avances tecnológicos, en particular la recuperación y secuenciación de ADN a partir de huesos antiguos, de restos de huesos, están revelando parte de la historia perdida. En el ADN, como te vuelvo a decir, está esa historia que se nos ha negado. La bacteria ha estado infectando a personas desde al menos el Neolítico. Eso también hemos hablado aquí en Red Política. También se ha encontrado en el Neolítico la escena, el momento en el cual empezó su especiación y se forma esto a partir de otro tipo de bacteria. Se forma la Yersinia pestis, aparece. Aparece, aparece en base a otra bacteria distinta. Esta bacteria muta y se convierte en la Yersinia pestis. En el año 5000, más o menos, el año 3000, antes de 7000, creo, o 3000 antes de Cristo. Ahí empieza. Y queda en la población, convive con la población, ¿no? Se estabiliza la población, pero llega un momento en el cual vuelve otra vez a mutar, consigue otra dinámica y se vuelve más peligrosa. Un cazador-recolector de la Edad de Piedra fue enterrado hace 5000 años en Letonia y murió de peste. Esto es miles de años antes de que existiera la evidencia de que esta enfermedad causara proporciones endémicas. Y aquí puedes ver, ya está, las dos pestes y la forma como se secuencian sus cepas, cómo mutan. ¿Mm? Qué parecido con la realidad es parte de lo normal, es lo que se espera que pase. Aquí está. Ahí lo tienes. De la pseudotuberculosis nace la Yersinia pestis. De la Yersinia pseudotuberculosis. Ahí nace la Yersinia pestis. Aquí está. Ahí está. Eso. Es una variante, perdón. La Yersinia tuberculosis una variante. Una variante. Otra variante es la pestis. Es una pestis. Bueno, sin embargo, la evidencia genómica recuperada ha sido de regiones más frías. Poco se sabe sobre su impacto en sociedades antiguas de climas cálidos como el Mediterráneo Oriental, debido a que el ADN es degradado en temperaturas altas. ¿Qué pasó? Fueron a Creta a buscar un sitio que con sus condiciones frescas y estables dé una buena muestra. Y encontraron pues esta cueva de la cual hemos hablado. La cueva es como una cápsula que ha resguardado esa muestra. Bueno, encontraron ADN en dientes de 32 personas que murieron entre los años 2290 y 1909 antes de Cristo. Justamente el periodo megayarense, que es donde ocurre la gran sequía que acaba con varias sociedades. Y justamente cuando hago el análisis, el cálculo según la Biblia, esa época es la época del diluvio universal. Y eso me llamó la atención. Sucede que los datos genéticos revelaron la presencia de bastantes bacterias orales comunes, o sea, en la boca tenían las bacterias que se transmitían, lo cual era de esperar. Pero menos esperada fue la presencia de la Yersinia pestis en dos personas, así como dos linajes de la Salmonella entérica, que es la bacteria responsable de la tifoidea, en otros dos cadáveres. Es decir, estos dos patógenos estaban presentes y eran transmisibles en la Creta de la Edad de Bronce. Esta es la peste no bubónica. Hay una peste bubónica, o sea, la Yersinia pestis era una peste no bubónica, que no se crea, que no forma bubones. Ya hemos hablado de los bubones en nuestros canales censurables, en nuestros canales sin censura, nuestros canales clandestinos. Hemos hablado de los bubones, que la medicación forzosa crea bubones. Sí, bueno, la primera peste que aparece hace 5000 años, sí, hace 5000 años aquí, 5000, 4000 años, creo, 5000, 4200 años por ahí, ¿no? En el año 2290, no causaba bubones. Cuando mutó, allí empezó a causar bubones. ¿No? O sea, la primera pinchada que te daban estas bacterias no te daba bubones, pero la tercera sí te dio bubones. ¿Entiendes la analogía que estoy haciendo?
¿Mm? ¿No? La primera. La tercera sí te dio bubones. Justamente es lo que también vemos en nuestros canales de Odyssey, BitChute y Telegram. Ahí está. O sea, era una peste no bubónica. Hay una advertencia aquí. Cada uno de los linajes descubiertos hasta ahora, está extinto. Cada uno de estos linajes que han descubierto. Estos linajes están extintos. ¿Lo ves acá? ¿Ya? Por eso, se extinguen rápido. O sea, se acaba rápido. Y el humano sigue viviendo. No es que sea permanente. No, no, no. Como muta, cada vez que muta, se debilita. Ya, bueno, podría hablar más de esto, ¿no? Pero creo que la mayoría ya vio al médico chinito que nos advirtió muchas cosas y que fue el primero en reunirse pues con los ancestros, porque justamente cuando el médico chinito lo advirtió, la cosa estaba más fuerte. Después, poco a poco, ya se debilita y se extingue, igual que estas especies de acá. Lo que nos quieren hacer creer, pues, otra cosa. Bueno, entonces, como cada uno de estos linajes que estás viendo acá está ahora extinto, esto dificulta determinar cómo las infecciones podrían haber afectado a las poblaciones humanas. Son linajes ya extintos. El linaje de Yersinia pestis, acá, la B, que han descubierto, probablemente no podía transmitirse a través de pulgas. Eso fue ya una mutación posterior de la Edad Media. Pero el linaje principal, el linaje anterior, no se transmitía a través de pulgas. Porque eso es una de las características que hizo que otros linajes de las bacterias, de esta bacteria, fueran tan contagiosos entre los humanos. Recién en la Edad Media, muta la Yersinia pestis para poder usar las pulgas como vectores. Eso también hemos hablado acá. Y hemos hablado también de cómo la nobleza negra, a través de su comercio de esclavos, asociado con la dinastía China Yuan, que es la dinastía de Genghis Khan, ¿no? de los Khanes de Genghis, asociado con la nobleza negra, propagaron todo esto a través de su comercio de esclavos, porque así es como hicieron su poder, mediante esclavos y guerras y hambres. Bueno, entonces, la pulga vector, la pulga que sirve de huésped a esta Yersinia pestis, porta la versión bubónica de la peste y aparece recién en la Edad Media, en la segunda peste. Pero anteriormente, en esta época de la Edad de Bronce, en Creta, que se ha encontrado, no era bubónica, no creaba bubones, o sea, bolas en el cuello, en los ganglios, en el cuello, que puede también estar en el antecodo o en la axila, no creaba esos bubones. Eso lo crea otra cosa que te pinchan, ¿entiendes? Y eso lo vas a ver en nuestros canales alternativos. ¿Mm? Bueno, entonces la pulga vector porta la versión bubónica de la peste y los humanos se infectan cuando la bacteria ingresa en el sistema linfático a través de la picadura de una pulga. Es por eso que la pinchada, la medicación, este, hace esto, crea bubones en el sistema linfático. ¿No? ¿Dónde está el sistema linfático? Está cerca de los ovarios, está cerca del apéndice, apendicitis. Y esos ganglios se hinchan y tocan órganos. ¿Entiendes? ¿Estás entendiendo de lo que estoy hablando? ¿Quieres saber más? Entra a nuestros canales, donde no hay censura. Bueno, por lo tanto, la ruta de transmisión de esta forma antigua de bacteria podría ser distinta y causar una forma diferente de plaga. La peste neumónica. Ya no es la peste bubónica, la que surge en la Edad Media, porque es la peste que forma bubones. ¿Cómo ahora entenderás que, ¿no? ¿Entenderás? En la actualidad, ¿no? En este tiempo, en Creta antigua, era la peste neumónica. No formaba bubones. Todavía no había mutado.
Y esta peste neumónica se transmite a través de aerosoles, por ejemplo, es decir, a través del aire. El aire. Estornudan y en el aire eso viaja. Un ejemplo, ¿no? Tapa tus ventanas y solamente deja un pequeño orificio para que entre la luz del sol. Y mira cómo hay tanto polvo volando ahí. ¿Ya? Está suspendido el polvo. El polvo no cae como caería un lapicero o un libro o un objeto, una moneda. El polvo no cae. El polvo está suspendido y está flotando prácticamente en el aire. Ya. Estas cosas, estas Yersinia pestis, esta salmonella entérica, son cientos de veces más pequeños que esas partículas de polvo. ¿Tú crees que cae como piedra? Claro que no. Está suspendido en el aire, como aerosoles. ¿Ya? Bueno, los investigadores dijeron que los linajes de Salmonella entérica también carecían de rasgos claves que contribuyan a enfermar gravemente a los humanos, por lo que la virulencia y las rutas de transmisión de ambos patógenos siguen siendo desconocidas. Sin embargo, el descubrimiento sugiere que ambos patógenos estaban circulando en las regiones de Creta con, con altas densidades de población, y esto podría haber hecho que se expandan de un modo desenfrenado. O sea, si bien es poco probable que la Yersinia pestis o la Salmonella entérica fueran los únicos culpables de los cambios sociales observados en el Mediterráneo a fines del tercer milenio antes de Cristo, los científicos proponen que, dadas los análisis de ADN antiguo presentados en sus investigaciones, las enfermedades infecciosas deben ser consideradas como un factor contribuyente adicional, o sea, un catalizador que acelera un proceso. Y eso es lo que busca la élite, acelerar los procesos para cumplir su Agenda 2030. Bueno, probablemente esto tiene que ver con una interacción con el clima y las migraciones, tal como se ha sugerido en otras ocasiones. Ojo, clima, geoingeniería y migraciones. Ya hemos hablado de eso. Debido a que las enfermedades como la peste y la fiebre tifoidea no dejan rastros en los huesos, no se notan con frecuencia en el registro arqueológico. El equipo sugiere que una evaluación genética más detallada de más restos óseos recuperados en el Mediterráneo oriental podrían ayudar a descubrir el alcance del impacto que estas enfermedades tuvieron en las civilizaciones que vivieron en ese entorno. Bueno, entonces tenemos esta época, ¿no? Esta época de la sequía universal, ¿no? Si hubo sequía, de repente hubo diluvio, de repente fue una humedad, esa humedad que era un aerosol, y ese aerosol transportaba estos bichitos que estás viendo acá, ¿no? Estos bichitos, ¿no? El aerosol transportaba los bichitos, porque había bastante, imagínate, una situación en la cual después de una sequía se dé una situación de humedad nebulosa, de niebla, de pequeñas gotas suspendidas en el aire, como sucede acá muchas veces en Perú. Tenemos garúas, que son gotas suspendidas en el aire, y cuando caminas por la ciudad respiras agua, ¿sí? Respiras aire con agua, se respira, porque las gotas están suspendidas en el aire, y respiras esa agua. Imagínate, ¿no? Que ese sea el aerosol del diluvio universal, y la gente y esto pasó pues en el año 2000 y tanto, ¿no? O sea, de repente el diluvio era eso, era un aerosol. Bueno, acá lo tienes, ¿no? Acá tienes las migraciones que se dieron, migraciones que se dieron aquí, y cómo la Yersinia pestis comenzó a recorrer, a expandirse por varias zonas. Porque llegó un momento en el cual la Yersinia pestis comienza a poderse transmitir con más facilidad,
Y en la Edad Media, pues ya se transmite ya con mucha más facilidad. Bueno, entonces aquí lo tienes, ¿no? Como estos, la salmonella, la Yersinia pestis, lograron modificar las sociedades y aumentar el colapso y sobre esa ruina, ese colapso, surgió otra civilización. La gente tuvo que reinventarse. Varios imperios cayeron y aparecieron otros nuevos con nuevas formas de gobernar, que quizás sea lo mismo que está pasando, quién sabe, ahora, ¿no? La gente ya conoce de estas cosas que sucedieron en la antigüedad. Si ya sabe los procesos de la antigüedad, puede, quizás recrearlos, ¿no crees? Recrearlos con algo de biotecnología. Bueno, lo dejo a tu criterio. Ponte a pensar en eso. Acá puede ser 2200, justamente aparece el diluvio. Cuando hago la cronología, en base al tema de Abraham, que es justamente la época de Rafael, de Hammurabi, que ahí es nombrado. Hago el análisis y me sale 2200. Y justamente es la época cuando comienza el Megallarense, que dicen que fue una gran sequía, pero aparece aquí como diluvio. ¿A qué se refiere? Un agua cargada de bastante humedad, de partículas suspendidas, eso es un diluvio. Esas partículas eran, quién sabe, quizás ese diluvio eran garúas, aire húmedo, con algo más que agua. Y si estabas encerrado en una barca, era un poco difícil que te pase algo, que entre ese aerosol en tu barca, si estaba la barca sellada, como sucedió con, quién sabe, mira, acá dice el nombre Noé. Bueno, son inquietudes, ¿no? Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.